10 formas realistas de morir como soldado durante la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto que redefinió el significado de la brutalidad. Para los soldados en el frente, cada día era una lucha constante contra el enemigo, el entorno y el tiempo. En este artículo exploramos con la mayor profundidad posible 10 formas reales en las que los soldados encontraron la muerte, completadas con historias conmovedoras, ejemplos históricos y un análisis que arroja luz sobre la experiencia humana detrás de los números. 1. Fuego de artillería intensa. El fuego de artillería fue, sin lugar a dudas, una de las mayores causas de muerte durante la Segunda Guerra Mundial, responsable de convertir paisajes enteros en cementerios devastados y dejando cicatrices imborrables en los campos de batalla. Las baterías de artillería eran el corazón de muchas estrategias militares, disparando proyectiles que podían pesar cientos de kilos y viajar varios kilómetros antes de alcanzar sus objetivos. Un ejemplo emblemático de esta letalidad es el Schwerer Gustav, el cañón ferroviario alemán más grande jamás construido, diseñado para destruir búnkeres y fortificaciones impenetrables. Este coloso podía disparar proyectiles de 7 toneladas a una distancia de 47 kilómetros, una demostración del poder destructivo que las fuerzas del eje desplegaron en los frentes europeos. Los proyectiles de artillería no solo causaban muertes instantáneas, sino que llenaban el aire con metralla afilada que desgarraba carne, huesos y órganos, dejando heridas catastróficas en quienes sobrevivían. Además, el impacto psicológico era igual de devastador. Los soldados vivían en un estado de alerta constante, sabiendo que una explosión podía llegar en cualquier momento, sin previo aviso. Durante la batalla de Monte Cassino, entre enero y mayo de 1944, los ejércitos aliados llevaron a cabo bombardeos masivos para romper las líneas defensivas alemanas en las montañas de Italia Central. El bombardeo inicial destruyó casi por completo la histórica abadía de Monte Cassino, pero también convirtió las montañas circundantes en un infierno de explosiones y escombros. Los soldados aliados, atrapados en este caos, a menudo no tenían tiempo de buscar refugio adecuado. Los refugios improvisados, como trincheras excavadas a toda prisa, rara vez eran garantía de seguridad. Incluso un impacto cercano podía enterrar vivos a los ocupantes, dejando a sus compañeros incapaces de rescatarlos debido a la constante lluvia de proyectiles. La operación dejó más de 55.000 bajas aliadas, muchas de ellas causadas por fuego de artillería. En el frente oriental, donde la artillería desempeñó un papel crucial en las estrategias tanto soviéticas como alemanas, las bajas por bombardeos fueron incluso más altas. Durante la batalla de Stalingrado, 1942-1943, la artillería soviética lanzó un bombardeo continuo para frenar los avances alemanes, mientras que los alemanes respondieron con igual intensidad. Este intercambio incesante de fuego dejó un saldo estimado de 1.1 millones de bajas soviéticas, con un gran porcentaje atribuible al fuego de artillería. Las tropas de infantería, en particular, eran las más vulnerables, ya que carecían de la protección adecuada contra los proyectiles que caían desde kilómetros de distancia. En 1944, durante la Operación Bagration, el Ejército Rojo desplegó una cantidad sin precedentes de artillería para destruir las defensas alemanas en Bielorrusia. Los soviéticos emplearon más de 24.000 piezas de artillería que dispararon millones de proyectiles en cuestión de días. Las tropas alemanas, atrapadas en sus posiciones defensivas, sufrieron bajas masivas, con divisiones enteras diezmadas antes de que los tanques soviéticos siquiera avanzaran. Este uso intensivo de artillería fue una de las razones principales del colapso del grupo de ejércitos centro-alemán. Por otro lado, los soldados estadounidenses que combatían en Europa Occidental enfrentaron un uso igualmente devastador de la artillería alemana, especialmente durante la batalla de las Ardenas en el invierno de 1944-1945. Los obuses alemanes, ocultos en bosques densos, lanzaban ataques sorpresa contra posiciones estadounidenses, destruyendo vehículos, artillería aliada y líneas de suministro. Los bombardeos en estas condiciones heladas eran particularmente mortales, ya que las bajas no solo resultaban de las explosiones, sino también de la exposición prolongada al frío extremo, mientras los soldados intentaban escapar o rescatar a sus camaradas heridos. En términos de estadísticas globales, se estima que el 35% de las bajas totales en los frentes más activos, como el oriental y el occidental, se debieron a fuego de artillería.
Las fuerzas soviéticas y alemanas fueron las más afectadas, ya que dependían en gran medida de bombardeos masivos para desgastar las líneas enemigas antes de lanzar ofensivas terrestres. La combinación de precisión letal, alcance extendido y la capacidad de causar terror psicológico convirtió a la artillería en una de las herramientas más devastadoras de la Segunda Guerra Mundial. Dos bajas por ametralladoras. Las ametralladoras representaron una revolución en el campo de batalla, redefiniendo la letalidad y el alcance del combate. Estas armas, diseñadas para disparar cientos de proyectiles por minuto, crearon un panorama aterrador para los soldados que debían enfrentarse a ellas. Entre las más temidas estaba la MG-42 alemana, conocida como la Sierra de Hitler por su cadencia de fuego asombrosa de hasta 1200 balas por minuto. Esta capacidad devastadora permitió a las tropas alemanas defender posiciones estratégicas con un nivel de eficacia letal que marcó una diferencia significativa en las batallas más cruciales de la guerra. En el día D, las playas de Normandía se convirtieron en el escenario de algunos de los enfrentamientos más emblemáticos y brutales con ametralladoras. En Omaha Beach, los soldados aliados desembarcaron enfrentándose a una línea defensiva alemana fortificada con búnkeres y nidos de ametralladoras. Estos nidos, estratégicamente colocados en puntos elevados, ofrecían una vista clara de la playa, permitiendo a las tropas alemanas cortar filas enteras de soldados aliados mientras intentaban avanzar. Según testimonios, muchos soldados no lograron avanzar más de unos pocos metros desde sus lanchas de desembarco antes de caer abatidos por las ráfagas de fuego continuo. Un testimonio especialmente impactante proviene de un soldado estadounidense que describió cómo él y su escuadra quedaron atrapados detrás de los obstáculos metálicos conocidos como erizos checos mientras el fuego cruzado diezmaba a sus compañeros. No podías levantar la cabeza sin que alguien a tu lado cayera. Los gritos eran constantes, pero el ruido de las ametralladoras lo superaba todo. Este relato encapsula el horror de enfrentar una ametralladora en un ataque frontal. Heridas catastróficas que incluían miembros desgarrados, órganos perforados y una muerte casi siempre inmediata. Más allá de Normandía, las ametralladoras jugaron un papel crucial en muchos otros frentes. En el frente oriental, durante la batalla de Kursk en 1943, las tropas soviéticas avanzaron a través de campos abiertos hacia líneas defensivas alemanas fuertemente armadas con MG-42 y MG-34. Estas armas no solo infligían bajas masivas, sino que también detenían por completo el avance enemigo, permitiendo a las tropas alemanas reposicionarse y reorganizar sus líneas defensivas. En el Pacífico, las ametralladoras también dejaron su huella durante las campañas en islas como Guadalcanal y Peleliu. Las tropas japonesas, a menudo superadas en número, utilizaron ametralladoras ligeras tipo 96 y tipo 99 para establecer emboscadas mortales en terrenos densamente forestados. En Peleliu, los marines estadounidenses describieron cómo las posiciones ocultas de ametralladoras japonesas convertían cualquier avance en una pesadilla, con soldados cayendo uno tras otro antes de siquiera localizar la fuente del fuego enemigo. Las probabilidades de morir bajo fuego de ametralladora variaban según el terreno y las circunstancias tácticas, pero durante asaltos frontales a posiciones bien fortificadas podían superar el 20%. En muchos casos, la presencia de ametralladoras determinaba no solo el resultado de una batalla, sino también la moral de las tropas. La amenaza constante de ser alcanzado por una ráfaga rápida y letal sumía a los soldados en un estado de tensión psicológica extrema, afectando su capacidad para tomar decisiones rápidas y efectivas. La ametralladora, más que cualquier otra arma individual, personificaba la brutal eficiencia de la Segunda Guerra Mundial. Sus efectos no solo se medían en bajas humanas, sino también en el miedo palpable que sembraba en los corazones de quienes se enfrentaban a ella. Estas armas dejaron un legado imborrable, convirtiéndose en un símbolo de la mortalidad inherente al conflicto armado. Tres accidentes en las trincheras. Aunque las trincheras son más comúnmente asociadas con la Primera Guerra Mundial, desempeñaron un papel importante también en la Segunda Guerra Mundial, especialmente en frentes estáticos como el Frente Oriental.
Estas estructuras ofrecían protección contra el fuego directo y los ataques aéreos, pero a menudo eran trampas mortales para los soldados que las habitaban. La combinación de fuego de artillería, condiciones climáticas extremas y falta de higiene convertía a las trincheras en lugares tan letales como el propio enemigo. Las lluvias torrenciales a menudo transformaban las trincheras en fosas de barro. En los meses de otoño e invierno, las tropas soviéticas y alemanas enfrentaron condiciones insoportables, especialmente durante batallas prolongadas como las que tuvieron lugar cerca de Ryshev entre 1942 y 1943. Los soldados podían quedar atrapados en el lodo hasta la cintura, incapaces de moverse, mientras la hipotermia se convertía en una amenaza silenciosa. Muchos morían congelados, incapaces de recibir ayuda de sus compañeros, quienes estaban igualmente atrapados en el barro. Durante el sitio de Leningrado, 1941-1944, las trincheras congeladas se convirtieron en un desafío adicional para las tropas soviéticas. Los derrumbes causados por los constantes bombardeos alemanes enterraban vivos a los soldados en sus propias posiciones defensivas. A menudo el tiempo para rescatar a los atrapados era inexistente debido al incesante fuego enemigo. Los soldados sobrevivientes describieron el horror de escuchar los gritos de sus compañeros, mientras el peso del barro y los escombros les quitaba lentamente la vida. Además de los derrumbes, las condiciones insalubres en las trincheras generaban enfermedades que cobraban tantas vidas como las balas enemigas. El pie de trinchera, una afección causada por la exposición prolongada al agua fría y la humedad, dejaba a los soldados incapaces de caminar, convirtiéndolos en blancos fáciles para los ataques. La gangrena y las infecciones generalizadas eran comunes, y las amputaciones se realizaban con frecuencia en el campo, a menudo sin anestesia adecuada. Un ejemplo destacado fue el frente italiano, donde las trincheras en los Alpes estaban constantemente inundadas por deshielos, y las bajas por infecciones y accidentes superaban en ocasiones a las causadas directamente por el enemigo. En el frente occidental, durante la Batalla de las Ardenas, 1944-1945, las trincheras improvisadas en bosques nevados ofrecían protección mínima contra las temperaturas bajo cero. Los soldados estadounidenses describieron cómo las trincheras se colapsaban bajo el peso de la nieve o se llenaban de agua helada durante los deshielos diurnos. Estas condiciones no solo dificultaban las operaciones militares, sino que también provocaban un agotamiento físico y mental extremo entre las tropas, quienes temían tanto al entorno como a los soldados enemigos. Las trincheras también eran víctimas del fuego enemigo. Los bombardeos de artillería no solo destruían las fortificaciones, sino que también desencadenaban derrumbes masivos. En la batalla de Stalingrado, 1942-1943, las trincheras utilizadas por ambos bandos se convirtieron en tumbas improvisadas para miles de soldados. Los ataques alemanes con artillería pesada a menudo aplastaban las posiciones soviéticas, dejando a los soldados enterrados bajo toneladas de tierra y escombros. Estas condiciones mortales no solo cobraban vidas, sino que también afectaban profundamente la moral de las tropas. Los soldados vivían con el constante temor de que un derrumbe o una enfermedad acabara con ellos antes de siquiera enfrentarse al enemigo. La sensación de vulnerabilidad y aislamiento en las trincheras contribuyó a un desgaste psicológico que muchos veteranos describieron como tan traumático como el combate mismo. A pesar de su utilidad como defensas, las trincheras eran un recordatorio constante de la fragilidad de la vida en el frente. 4. Tácticas de guerra urbana. La guerra urbana llevó el combate a un nivel visceral, donde cada esquina, cada edificio y cada habitación podía convertirse en un campo de batalla mortal. Este tipo de lucha alcanzó su punto más extremo durante la batalla de Stalingrado, 1942-1943, una de las confrontaciones más feroces y simbólicas de la Segunda Guerra Mundial. La ciudad, convertida en un laberinto de ruinas, fue escenario de un combate casa por casa, donde los soldados soviéticos y alemanes luchaban por cada metro cuadrado con una intensidad despiadada. Los edificios destruidos y los escombros servían tanto de refugio como de trampa mortal. En una ocasión, un pelotón alemán quedó atrapado en un edificio cuando un tanque soviético disparó contra las estructuras inferiores, provocando el colapso total de la construcción. De igual manera, los soldados soviéticos relataban historias de enfrentamientos en sótanos oscuros, donde los disparos y las explosiones se combinaban con la desesperación de no saber si el enemigo estaba a unos pasos de distancia. Las emboscadas eran una táctica común. Francotiradores soviéticos como Vasily Zaitsev
utilizaban las ruinas para camuflarse y acechar a sus objetivos. Un disparo certero podía paralizar a un escuadrón completo, ya que los soldados temían exponerse al fuego invisible. Por otro lado, los alemanes empleaban explosivos improvisados y minas ocultas en pasillos y entradas de edificios, convirtiendo cada avance en un acto de valentía desesperada. Los enfrentamientos cuerpo a cuerpo eran inevitables en estas condiciones. Las bayonetas, cuchillos y en algunos casos herramientas improvisadas, como barras de metal, se usaban como armas en combates cercanos y frenéticos. Un veterano soviético describió un enfrentamiento en una fábrica destruida, donde los soldados lucharon con lo que tenían a mano, desde pistolas hasta trozos de madera, en una batalla que se extendió durante horas. El agotamiento físico era extremo, ya que los soldados pasaban días sin dormir, atrapados en un estado constante de alerta mientras el fuego enemigo y las explosiones resonaban a su alrededor. La batalla de Berlín, 1945, también ilustró los horrores de la guerra urbana. Las tropas soviéticas, al entrar en la ciudad, encontraron una resistencia feroz de los soldados alemanes y las milicias civiles. Cada calle se convirtió en una fortaleza improvisada, con francotiradores disparando desde ventanas y sótanos llenos de soldados armados con lanzagranadas. Los civiles atrapados en el caos a menudo se convertían en víctimas colaterales, aumentando el nivel de desesperación y tragedia. En Asia, la batalla por Manila en 1945 presentó una guerra urbana igualmente brutal. Las tropas estadounidenses lucharon contra soldados japoneses que habían fortificado edificios y túneles subterráneos. En un caso, una unidad estadounidense fue emboscada mientras atravesaba un teatro destruido, donde los japoneses habían colocado explosivos en los pasillos para colapsar las salidas. Las bajas fueron devastadoras y el avance de los aliados se ralentizó durante semanas. Las probabilidades de morir en condiciones de guerra urbana superaban el 30%, especialmente cuando las tropas carecían de conocimiento del terreno o de apoyo adecuado. Más allá de las muertes directas, el impacto psicológico de este tipo de combate era inmenso. Los soldados describían un miedo constante, exacerbado por la incertidumbre de no saber si el próximo disparo o explosión provenía de un enemigo a unos metros o de una trampa oculta. Este tipo de guerra no solo consumía vidas, sino también el espíritu y la resistencia mental de quienes lograban sobrevivir. La guerra urbana en la Segunda Guerra Mundial no solo marcó un cambio en las tácticas de combate, sino que también dejó una huella indeleble en las ciudades devastadas y en los corazones de los soldados que lucharon en sus calles destruidas. Fue un recordatorio brutal de que la guerra no solo se libra en campos abiertos, sino también en los rincones más oscuros y desesperados de la humanidad. 5. Ataques aéreos y bombardeos. Los ataques aéreos y bombardeos estratégicos transformaron ciudades enteras en campos de muerte, dejando cicatrices imborrables tanto en los paisajes como en los corazones de quienes los sobrevivieron. Uno de los ejemplos más devastadores fue el bombardeo de Dresde en febrero de 1945, cuando las fuerzas aliadas lanzaron más de 3.900 toneladas de bombas explosivas e incendiarias sobre la ciudad alemana. Estas bombas generaron una tormenta de fuego que consumió todo a su paso, alcanzando temperaturas de hasta 1.500 grados Fahrenheit. Las llamas no solo destruyeron edificios y vehículos, sino que también agotaron el oxígeno, asfixiando a miles de personas atrapadas en refugios subterráneos. Los soldados alemanes que intentaban organizar la defensa se enfrentaron a una muerte segura, atrapados entre el calor abrasador y el colapso de estructuras. En Hamburgo, en 1943, durante la Operación Gomorra, los bombardeos aliados provocaron otra tormenta de fuego de proporciones catastróficas. Las bajas fueron masivas, con más de 40.000 muertos, incluidos soldados y civiles. Los refugios antiaéreos diseñados para proteger a las tropas a menudo eran insuficientes frente a las bombas perforantes que explotaban en el subsuelo, enterrando a sus ocupantes bajo toneladas de escombros. En muchos casos, los soldados en posiciones de defensa antiaérea murieron por sobrecalentamiento o asfixia, incapaces de abandonar sus puestos mientras los bombardeos continuaban. En el Teatro del Pacífico, los ataques aéreos fueron igualmente devastadores, pero a menudo involucraron tácticas diferentes. Durante la Batalla de Manila en 1945, los pilotos japoneses llevaron a cabo bombardeos tácticos contra posiciones estadounidenses, destruyendo tanto objetivos militares como civiles. La precisión quirúrgica de los ataques japoneses dejó a las tropas estadounidenses expuestas y sin tiempo para reaccionar.
Un relato describe cómo un escuadrón entero fue alcanzado por una serie de bombas lanzadas en rápida sucesión, dejando un cráter masivo y ningún sobreviviente. La campaña de bombardeo estadounidense contra Japón también alcanzó niveles de destrucción sin precedentes. En Tokio, la noche del 9 al 10 de marzo de 1945, más de 300 aviones B-29 lanzaron bombas incendiarias que arrasaron un área de más de 40 kilómetros cuadrados. Los soldados japoneses que intentaban coordinar las defensas locales a menudo morían quemados o asfixiados, mientras los incendios se extendían demasiado rápido para ser contenidos. Las bajas superaron las 100.000 personas, convirtiendo este ataque en uno de los más mortales de la guerra. Las bases militares y aeródromos también eran objetivos prioritarios. En la Batalla de Gran Bretaña, 1940, los aeródromos británicos fueron bombardeados sistemáticamente por la Luftwaffe, resultando en la muerte de miles de pilotos y personal de tierra. Los soldados asignados a estas bases enfrentaban un peligro constante, ya que las bombas alemanas buscaban destruir tanto los aviones como las instalaciones circundantes. Un técnico británico relató cómo su escuadrón fue alcanzado por una bomba mientras intentaban reparar una pista de aterrizaje, matando a la mitad de sus compañeros al instante. Las probabilidades de morir en un ataque aéreo variaban dependiendo de la ubicación y las defensas disponibles, pero se estima que alcanzaban el 15% en zonas de alta actividad. Además de las bajas directas, el impacto psicológico de estos bombardeos era inmenso. Los soldados vivían en un estado constante de miedo, escuchando el rugido de los motores aéreos y esperando el sonido ensordecedor de las explosiones. La impotencia ante estas amenazas, combinada con la destrucción a su alrededor, desmoralizaba incluso a los combatientes más endurecidos. Los ataques aéreos y los bombardeos estratégicos no solo dejaron un legado de destrucción física, sino también un recordatorio del inmenso costo humano de la guerra moderna. Para los soldados, cada bombardeo era una experiencia que desafiaba tanto su resistencia física como su fortaleza emocional, encapsulando la crueldad y la desesperación de la Segunda Guerra Mundial. Fuego de francotiradores. Los francotiradores eran conocidos como fantasmas del campo de batalla, figuras invisibles capaces de paralizar a unidades enteras con su precisión letal. Equipados con rifles de largo alcance, como el Karabiner 98K alemán o el Mosin Nagant soviético, estos tiradores especializados se escondían en terrenos elevados, ruinas o incluso árboles, esperando pacientemente al momento perfecto para disparar. Su impacto en el campo de batalla iba más allá de las bajas físicas, generando un miedo psicológico que afectaba profundamente la moral de las tropas. En el frente oriental, la legendaria Lyudmila Pavlichenko, conocida como la Dama de la Muerte, eliminó a más de 300 soldados alemanes durante la guerra. Armada con un Mosin Nagant, Pavlichenko acechaba desde posiciones camufladas, enfocándose en oficiales y líderes clave para desmantelar la cadena de mando enemiga. Su habilidad no solo inspiró a las tropas soviéticas, sino que también sembró el terror entre los soldados alemanes, quienes a menudo se negaban a avanzar si sospechaban la presencia de un francotirador. Los francotiradores apuntaban estratégicamente a objetivos críticos como operadores de radio, artilleros y oficiales, desarticulando la comunicación y coordinación de las tropas enemigas. En un relato impactante, un soldado alemán recordó cómo un compañero fue abatido mientras intentaba recuperar suministros durante la batalla de Stalingrado. Era como si el disparo viniera de la nada. Un momento estaba allí y al siguiente no. Nadie quiso moverse después de eso. Este tipo de experiencias creaban un ambiente de paranoia constante, donde cada sombra o movimiento en la distancia podía ser percibido como una amenaza mortal. En el Pacífico, los francotiradores japoneses utilizaban tácticas similares, escondiéndose en la densa jungla para emboscar a los marines estadounidenses. Durante la batalla de Guadalcanal, las tropas estadounidenses aprendieron rápidamente a no exponerse, ya que incluso un segundo fuera de cobertura podía resultar fatal. Los francotiradores japoneses, equipados con rifles Arisaka, se destacaban por su habilidad para permanecer inmóviles durante horas, esperando pacientemente a que un soldado rompiera la formación. Las probabilidades de ser alcanzado por un francotirador podían parecer bajas, con un estimado del 5%, pero el impacto psicológico era devastador. Los soldados en el frente sabían que un solo movimiento imprudente podía significar la muerte instantánea,
Este estrés constante afectaba su capacidad para tomar decisiones rápidas y efectivas, ralentizando avances y dificultando las operaciones de rescate y suministro. La guerra psicológica creada por los francotiradores era tan poderosa como sus disparos. En muchos casos, las tropas preferían permanecer inmóviles durante horas, incluso bajo fuego de artillería, antes que arriesgarse a exponerse. Este efecto paralizante, combinado con la letalidad de los disparos individuales, hizo de los francotiradores una de las amenazas más temidas de la Segunda Guerra Mundial. Su legado persiste como un recordatorio de la precisión mortal y la capacidad de un solo individuo para cambiar el curso de una batalla. ¡7! Ataques navales y submarinos durante el transporte. Los ataques a transportes marítimos representaron un peligro constante para los soldados en movimiento hacia el frente. A menudo trasladados en convoyes a través de océanos infestados de submarinos enemigos, los soldados enfrentaban el terror de ser atacados por torpedos o bombardeados por barcos y aviones enemigos. El Océano Atlántico, el Mediterráneo y el Pacífico se convirtieron en campos de batalla letales, donde cada viaje era una apuesta por la supervivencia. El Océano Atlántico, en particular, fue escenario de la Batalla del Atlántico, una campaña que se extendió desde 1939 hasta 1945 y vio la acción coordinada de submarinos alemanes, U-Boats, que atacaban convoyes aliados. En mayo de 1941, el transporte de tropas británico SS Nerissa fue alcanzado por un torpedo lanzado por un U-Boat. El barco se hundió rápidamente, matando a más de 200 soldados y miembros de la tripulación. Los sobrevivientes recordaron cómo el caos se apoderó de la cubierta mientras el barco se inclinaba y el agua helada del Atlántico reclamaba vidas antes de que los botes salvavidas pudieran desplegarse. En el Mediterráneo, los submarinos italianos y alemanes acosaron los convoyes aliados que intentaban abastecer las campañas en el norte de África. Durante el asedio de Malta, numerosos transportes de tropas y cargueros fueron hundidos por torpedos. Uno de los incidentes más trágicos fue el hundimiento del SS Sealing en noviembre de 1942, donde más de 700 prisioneros de guerra aliados murieron cuando un submarino británico confundió el barco con un buque enemigo. Este tipo de errores enfatizó lo letal y caótico que podía ser el transporte marítimo durante la guerra. En el Pacífico, los barcos de transporte estadounidenses enfrentaron ataques constantes de submarinos japoneses. Durante la campaña de Guadalcanal, el USS Juneau, que transportaba marinos y suministros, fue alcanzado por 2 torpedos enemigos y se hundió en cuestión de minutos. Más de 600 marinos perdieron la vida, muchos de ellos atrapados en las entrañas del barco mientras éste se llenaba de agua. Los pocos sobrevivientes flotaron durante días en el océano, enfrentándose a la deshidratación, la hipotermia y los tiburones. Las probabilidades de morir en un ataque naval o submarino dependían en gran medida de la ubicación y las defensas del convoy, pero para los soldados que viajaban en barcos desprotegidos, el riesgo era considerablemente alto. Además del peligro físico, el impacto psicológico de estos ataques era profundo. Los soldados vivían con el constante temor de que el próximo sonido que escucharan fuera el impacto de un torpedo, seguido por el caos de un barco hundiéndose y las oscuras profundidades del océano esperándolos. Los ataques navales y submarinos durante el transporte fueron un recordatorio de que la guerra no solo se libraba en las trincheras o en el aire, sino también en los vastos océanos donde la lucha por la supervivencia era implacable y despiadada. 8. Minas terrestres. Los campos de minas representaban una amenaza constante y omnipresente para los soldados durante la Segunda Guerra Mundial. Estos dispositivos ocultos, diseñados para detonar al contacto, se emplearon ampliamente en todos los frentes, transformando áreas enteras en trampas mortales. Las minas terrestres no solo mataban instantáneamente, sino que a menudo mutilaban gravemente a los sobrevivientes, dejando a los soldados con heridas devastadoras que requerían atención médica urgente en condiciones donde los recursos eran limitados. En el norte de África, los soldados británicos avanzaban a través de áreas plagadas de minas alemanas durante campañas como la de El Alamein en 1942. Estos campos de minas, conocidos como Jardines del Diablo, estaban tan densamente sembrados que las fuerzas aliadas tuvieron que dedicar días enteros a despejarlos. Los ingenieros de combate trabajaban bajo una presión extrema, utilizando detectores rudimentarios y sondas para localizar las minas mientras enfrentaban el constante riesgo de detonarlas accidentalmente.
A menudo, los esfuerzos por despejar estas áreas resultaban en bajas significativas, tanto por explosiones como por ataques enemigos que aprovechaban el caos. Las minas antipersonales estaban diseñadas para herir más que para matar, ya que un soldado herido requería la atención de varios compañeros, debilitando las líneas enemigas. Un ejemplo escalofriante proviene del Frente Oriental, donde las tropas soviéticas avanzaban sobre campos minados colocados por los alemanes. Los relatos de soldados describen cómo los compañeros heridos gritaban pidiendo ayuda, mientras los equipos de rescate arriesgaban sus vidas al entrar en zonas peligrosas. Las tripulaciones de tanques no estaban exentas del peligro. Las minas antivehículo, equipadas con cargas explosivas mayores, podían destruir por completo un tanque o inutilizarlo, dejando a sus ocupantes atrapados en el interior. Durante la campaña de Italia, un tanque aliado quedó inmovilizado al activar una mina, y sus ocupantes murieron cuando un proyectil enemigo alcanzó el vehículo. Este tipo de incidentes no solo costaban vidas humanas, sino que también reducían la efectividad táctica de las unidades mecanizadas. En el Pacífico, las fuerzas japonesas utilizaron minas terrestres de manera estratégica para ralentizar los avances estadounidenses en islas como Peleliu y Okinawa. Los marines que desembarcaban enfrentaban un terreno sembrado de explosivos ocultos bajo la arena, donde cada paso podía ser el último. Los relatos de sobrevivientes describen escenas de caos y confusión, con soldados intentando ayudar a compañeros mutilados mientras las explosiones continuaban a su alrededor. Las minas no solo tenían un impacto físico, sino también psicológico. Los soldados vivían con el miedo constante de activar una, lo que afectaba su capacidad para avanzar con confianza en el campo de batalla. Este estrés adicional, combinado con la letalidad inherente de las minas, las convirtió en una de las herramientas más temidas y efectivas de la guerra. Se estima que en áreas fuertemente minadas, como el norte de África y partes de Europa Oriental, las minas causaron hasta el 10% de las bajas totales, dejando una huella indeleble en la historia del conflicto. 9. Enfermedades y malnutrición. Las enfermedades fueron enemigos silenciosos pero letales que acosaron a los soldados en todos los frentes de la Segunda Guerra Mundial. A menudo invisibles y difíciles de combatir, las enfermedades aprovecharon las condiciones extremas del conflicto para cobrar miles de vidas. En muchos casos, los soldados que sobrevivían a balas y explosiones sucumbían a infecciones y epidemias que avanzaban sin control. En las selvas del Pacífico, las tropas enfrentaron un entorno hostil donde la malaria, la disentería y la fiebre tifoidea eran rampantes. La humedad constante, el calor sofocante y la falta de saneamiento crearon el caldo de cultivo perfecto para estas enfermedades. Durante la campaña de Guadalcanal, 1942-1943, más soldados estadounidenses murieron debido a enfermedades que en combate directo contra los japoneses. Un oficial de los Marines recordó cómo su unidad fue diezmada por la malaria. No importaba cuán fuerte fueras, una vez que te alcanzaba, eras inútil. La falta de alimentos adecuados y agua potable debilitaba aún más a los soldados, dejándolos vulnerables a infecciones que podrían haberse evitado en condiciones normales. En Nueva Guinea, donde las fuerzas australianas lucharon contra los japoneses, las enfermedades como la disentería causaron estragos. Los soldados, debilitados por la deshidratación y la falta de nutrientes básicos, se volvían incapaces de defenderse, cayendo en un ciclo de deterioro físico que a menudo terminaba en la muerte. Las heridas menores, que en otros contextos podrían haber sanado fácilmente, se infectaban rápidamente debido a la falta de antibióticos y condiciones higiénicas. Durante la campaña del norte de África, los soldados británicos y estadounidenses enfrentaron infecciones constantes provocadas por cortes y rozaduras agravadas por la arena y la suciedad. En algunos casos, las infecciones avanzaban tan rápido que requerían amputaciones para salvar vidas, aunque estas operaciones improvisadas a menudo resultaban en complicaciones fatales. En el frente oriental, las tropas soviéticas enfrentaron brotes masivos de tifus durante los inviernos brutales de la guerra. Las condiciones de hacinamiento en las trincheras y refugios, combinadas con la falta de ropa adecuada y suministros médicos, crearon un entorno donde las enfermedades prosperaban. Los relatos de soldados describen cómo las filas de hombres enfermos yacían junto a los muertos en hospitales improvisados sin esperanza de tratamiento. Aproximadamente el 15% de las bajas no relacionadas con combate durante la Segunda Guerra Mundial se atribuyen a enfermedades.
Más allá de los números, el impacto psicológico de ver morir a compañeros por causas invisibles minaba la moral de las tropas. El miedo a enfermarse se combinaba con el agotamiento físico y emocional, afectando la capacidad de los soldados para continuar luchando. Las enfermedades y la malnutrición en la Segunda Guerra Mundial subrayan la importancia de los avances médicos y logísticos en conflictos modernos. Para los soldados que lucharon en este conflicto, estos enemigos invisibles fueron tan devastadores como cualquier bala o explosión, dejando un legado imborrable en la historia de la guerra. Accidentes de vehículos blindados y tanques. Los tanques, símbolos de la guerra moderna y esenciales para las ofensivas, también eran trampas mortales para sus tripulantes. Estos colosos de acero, diseñados para resistir el fuego enemigo, a menudo se convertían en sepulcros móviles cuando enfrentaban los sofisticados armamentos antitanque que proliferaron durante la Segunda Guerra Mundial. Desde minas terrestres hasta misiles diseñados específicamente para penetrar armaduras, los peligros eran constantes tanto para los tanques como para sus tripulaciones. En el frente oriental, los soldados soviéticos se enfrentaron a los formidables tanques alemanes como el Panzer IV y el Tiger, con frecuencia utilizando armamento improvisado como cócteles Molotov o explosivos atados a largas varas. Aunque estos métodos a veces lograban neutralizar a los tanques, a menudo resultaban en la muerte de los soldados que los usaban, víctimas de disparos enemigos o de las explosiones que ellos mismos provocaban. Un testimonio de un veterano soviético describe cómo, durante la batalla de Kursk en 1943, su unidad perdió a más de la mitad de sus hombres intentando detener una columna de tanques alemanes. Los tanques también enfrentaban la amenaza constante de las minas antivehículo diseñadas para destruir sus sistemas de tracción o causar explosiones internas. Durante la campaña del norte de África, los campos de minas alemanes dejaron inutilizados cientos de tanques británicos. En uno de los incidentes más devastadores, un tanque Matilda quedó inmovilizado tras detonar una mina, y su tripulación pereció cuando un proyectil enemigo impactó directamente en la torreta mientras intentaban evacuar. El Panzerfaust y el Panzerschreck, armas antitanque portátiles utilizadas por los alemanes, fueron responsables de innumerables bajas entre las tripulaciones aliadas en Europa Occidental. Durante la batalla de las Ardenas, 1944-1945, un tanque Sherman quedó inmovilizado por un Panzerfaust y su tripulación murió quemada cuando el impacto incendió el motor. Estas armas, manejadas por infantería, representaban un peligro letal para los tanques aliados, especialmente en áreas urbanas o boscosas, donde los equipos antitanque podían emboscar con facilidad. En el Teatro del Pacífico, los tanques estadounidenses enfrentaron desafíos únicos. Durante la batalla de Okinawa, los soldados japoneses cavaron túneles y trincheras desde los cuales atacaban los tanques con explosivos suicidas. Estos ataques no solo destruían los vehículos, sino que también causaban bajas masivas entre las unidades de apoyo cercanas. Las tripulaciones de tanques también enfrentaban peligros internos. Las condiciones dentro de un tanque eran claustrofóbicas, con poco espacio para moverse y temperaturas extremas. Los incendios provocados por impactos enemigos a menudo se propagaban rápidamente, dejando a los tripulantes atrapados en un infierno de humo y llamas. Incluso cuando los tanques no estaban en combate, accidentes mecánicos como explosiones de municiones mal almacenadas representaban un riesgo constante. Se estima que aproximadamente el 7% de las bajas en combate provinieron de accidentes relacionados con vehículos blindados, una cifra que subraya los peligros inherentes a operar estas máquinas. Más allá de las bajas humanas, cada tanque perdido representaba una disminución significativa en la capacidad ofensiva y defensiva de las unidades. Para los soldados dentro de estos vehículos, el sonido de un impacto o el crujido de una mina no solo significaba peligro, sino una muerte probable y aterradora. Los tanques, aunque herramientas esenciales para la guerra moderna, representaron tanto esperanza como desesperación para quienes dependían de ellos. Sus tripulaciones enfrentaron desafíos únicos, luchando no solo contra el enemigo, sino también contra las propias limitaciones de las máquinas que operaban, dejando un legado de valentía y sacrificio en el campo de batalla.